Buen día, estimada docente. Mi nombre es Mallory Ortega y en esta oportunidad voy a exponer sobre el aborto. El aborto ha generado diferentes opiniones polarizadas en diversos sectores de la sociedad, abordando tanto temas éticos, religiosos, médicos, como incluso el de derechos humanos. Si bien es cierto que el respeto a la vida es un principio fundamental, en muchas culturas y religiones es igualmente de crucial reconocer y poner el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro. Muchas personas reafirman que la ciencia dice que la vida humana empieza desde la concepción y por ende acabar con esto sería algo inmoral, pero a su vez ignoran intencionalmente el hecho de que esta percepción que tenemos de que acabar con la vida humana es inmoral es un pensamiento que proviene 100% de la filosofía. La extensión lógica de la argumentación de una persona que dice importarle la ciencia y nada más que la ciencia sería que no existe la biótica en sí y que opta una postura 100% moral, porque esta es la que permite mayores avances científicos. Por ejemplo, se podría decir que permitir cosas como la experimentación con seres humanos bajo la premisa de que ésta nos aportaría mayores avances en menor tiempo, incluso si ésta termina en muerte, estaría bien. En la mayoría de códigos deontológicos esto está prohibido y se considera no ético, ya que implica someter a personas aleatorias a un sufrimiento que se podría considerar tortura. Se prioriza la dignidad de la persona antes que los avances científicos. Por esta razón es que la filosofía y la ciencia son bastante complementarias, sobre todo si hablamos de crear leyes. Autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Las mujeres somos seres humanos autónomos y tenemos el derecho fundamental de ejercer el control sobre nuestro propio cuerpo y nuestra capacidad reproductiva, así como también la libertad de tomar decisiones sobre nuestra maternidad. Biología, salud y seguridad. El ADN. El argumento del ADN humano como propio, único y repetible es completamente irrelevante para determinar la ética de esta práctica. De hecho, ni siquiera es demasiado relevante para determinar si es un ser humano, ya que no es una característica necesaria ni suficiente. Las características necesarias son aquellas que deben estar sí o sí para que una definición se cumpla, y las características suficientes son aquellas que por solo existir ya se cumplen. Estos dos términos se utilizan académicamente dentro de muchas disciplinas, incluyendo la microbiología y la medicina. También se utiliza para el estudio de la evolución de la especie. El ADN humano único y repetible no entra en ninguna de estas categorías debido a las múltiples excepciones que existen. No podemos considerarlo una característica suficiente porque bajo esa lógica también tendríamos que considerar personas a ciertos tipos de tumores. A pesar de que muchas personas afirman que, de acuerdo a la biología, la ciencia y la genética, la vida tiene un solo inicio y es en el momento en el que el esperma y el óvulo crean esta nueva vida, esto en la actualidad, por mucha insistencia que se haga, no es un consenso universal y esto se debe a que a nivel científico estricto todavía no existe una definición de ser humano. Existen varias definiciones, sí, pero son imprecisas. Si tratas de definirlo en base a su dotación genética, se deja por fuera a la gente que tenga variantes. Si lo defines en base a su aspecto anatómico, se deja por fuera a la gente que tiene variantes también. Estamos ante un problema de definición que sobrepasa la misma biología para definir al ser humano. En la actualidad no podemos apelar únicamente a la ciencia porque desgraciadamente no hemos llegado a ese nivel de avance necesario para resolver ciertas dudas. Lo que tenemos a la mano es una serie de clasificaciones determinadas por la biología para poder trabajar con la información disponible. A esto se le llama definiciones operacionales. Desarrollo embrionario. ¿La vida de un embrión o feto es equivalente a la vida de un neonato o de un ser humano formado? Desde mi perspectiva existen dos planteamientos. El primero es que a pesar de ser una vida genéticamente humana, un genoma todavía no se puede considerar un ser humano. Y el segundo es que incluso si fuera un ser humano, lo cual es la mejor opción y lo más beneficioso dentro del ámbito de la legalidad, lo que podríamos resumir en una perspectiva utilitarista. Todos somos un sistema de células, pero las propiedades emergentes del sistema de células de un ser humano ya formado son completamente diferentes a las de un embrión recién fecundado. Un ser humano de 4 años tiene cerebro y actividad mental funcional, un feto de 10 semanas no. Aunque ambos sean un sistema de células, sus propiedades son muy diferentes, tanto que pueden marcar la diferencia en su relevancia ética. Algo que pienso que sí podría ser un argumento que tomar en consideración cuando hablamos de ética es la capacidad de dicho organismo de sentir dolor.
Si usamos la sentencia del efecto como argumento, deberíamos revisar en qué etapa de gestación éste comienza a sentir algún tipo de dolor. Acorde a estudios realizados por el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de Reino Unido, a la falta de conexiones corticales antes de las 24 semanas implica que el dolor no es posible hasta después de esta. También, acorde a estudios del Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología, el feto no tiene capacidad fisiológica de percibir dolor hasta por lo menos las 24 semanas. Solo se puede hablar de seres vivos con capacidad de procesar estímulos sensoriales a partir de las 20 o 25 semanas. Hay otras causas más frecuentes de mortalidad materna que el aborto. Existe un riesgo mayor de muerte para la mujer cuando lleva su embarazo a término, y estos datos han sido corroborados por la misma Organización de la Salud Mundial. Dentro de su guía técnica sobre el aborto sin riesgo, hay más muertes a término que por aborto quirúrgico temprano, acorde a la misma hoja fax de la OMS. Las otras causas de muerte materna, además del aborto insalubre y clandestino, se encuentran el sangramiento severo e infecciones que tienden a ocurrir después del parto, la preeclampsia, eclampsia y además de otras complicaciones con el parto.